Dios reine en vuestras vidas, en vuestros hogares, donde quiera que esté cada uno de ustedes, los hijos de Dios. Gracias por estar en este momento conmigo, compartiendo el pensamiento de las bellas palabras de vida. Quisiera compartir una breve reseña de su servidor, su amigo, su hermano. Desde muy niño, teniendo apenas 4 o 5 años, fui llevado a una iglesia evangélica cristiana y allí encontré algo que llamó mi atención. Encontré un letrero que decía Santidad a Jehová. Ese letrero, esa expresión, eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Más adelante, perdón la interrupción, más adelante tuvimos la experiencia de encontrarnos con un grupo de jóvenes donde estudiamos la palabra de Dios, y la enseñanza que recibíamos del líder en ese tiempo era acerca de la doctrina, el mensaje de los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley en Inglaterra comenzaron el movimiento metodista libre. El mensaje que los hermanos Wesley recibieron para esos hermanos en esa época, en las universidades, en los campos universitarios, y hasta hoy, ese mensaje de la entera consagración. Luego el Señor me llama a su servicio. Siento el llamado de Dios a servirle a Él. Y en el transcurso de mi caminar ministerial, el mensaje que Dios ha revelado a mi vida es el mensaje de la santidad. Luego voy al seminario, y en el seminario tengo el privilegio de estudiar las cartas paulinas, las cartas que el apóstol Pablo escribió a los diferentes hermanos de las diferentes regiones de esa época. Sus cartas, sus pensamientos, sus enseñanzas cautivaron mi mente y mi corazón, de tal manera que a partir de ahí comenzó a forjarse mi pensamiento acerca de la palabra de Dios en pos de la enseñanza que el apóstol Pablo se esforzó en compartir con la iglesia primitiva. Es por tanto que hoy en día no puedo divorciarme de la realidad de la importancia que tiene la palabra de Dios, y especialmente las cartas paulinas para nosotros hasta esta época en que estamos. Y en este momento quisiera que meditemos brevemente acerca del desafío a ser transformados. El desafío a ser transformados. Os invito a leer sus Biblias junto conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Galacia y dice en el capítulo 2, verso 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escribe Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo de Tarso, un ciudadano romano, un oficial del ejército romano, un hombre intelectual, capacitado, un hombre que en esa época era una persona de reconocimiento. No era cualquier otro hombre, Pablo. Y Dios, después de Pablo perseguir a los creyentes en Cristo en esa época, perseguirlo hasta matarlo, Dios se enfrenta con él y
hace un desafío a Pablo a cambiar todo su orgullo, toda su grandeza, todo su poder había sido manipulado por los romanos para atacar a los cristianos. Dios lo desafió a cambiar todo eso a favor de la vida del creyente en Cristo Jesús. Es por eso que él, en más de una ocasiones, no estima en nada todo lo que pudo alcanzar, todo lo que pudo tener. Porque en Cristo encontró una nueva manera de vivir, una esperanza firme, eterna de la vida en Cristo Jesús. Y aquí en Gálatas, capítulo 2, verso 20, Pablo nos testifica. Y nos dice, ya no vivo yo, ya no soy el hombre aquel, el general aquel, el intelectual aquel, el ciudadano romano aquel que perseguía y maltrataba y asesinaba, encarcelaba a los creyentes. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo. Aleluya. Ya no vivo yo, porque juntamente estoy crucificado con Cristo. He crucificado a ese Pablo asesino, arrogante, orgulloso. Lo he crucificado con Cristo. Ahora Él vive en mí. Él vive en mí. Nosotros los cristianos, mis amados oyentes, tenemos que pasar por un proceso. Tú y yo tenemos que pasar por el proceso de transformación. Porque ese cuerpo, aunque hemos confesado recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que día a día, crucificar el hombre adámico, ese hombre que está en ti y en mí, que yo no veo, que tú no ves, pero que Dios sí ve, que Dios sí conoce. Y que tiene que ser transformado. Tiene que ser cambiado día a día. No es un asunto de la noche a la mañana. No es un asunto de pasar al altar y confesar y llorar. Está bien, ese proceso es inicial. Ese proceso inicial. De ahí en adelante tiene que seguir luchando. El Señor Jesucristo sabía esto y por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar tu cruz implica hacer morir todos esos deseos pasionales, todos esos impulsos carnales, toda esa manera de pensar carnal, toda esa manera de hablar carnal que daña, que pudre, que lleva a la muerte. Por eso dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, una vida diferente y una vida en abundancia. ¿De qué? Abundancia de logros, de triunfos, de paz, de gozo, de armonía, de prosperidad. Y tenemos que seguir en pos de esto, buscando la santidad, que es lo que Pablo en estos momentos nos implica aquí vivir una vida que no es en la carne, una vida en la fe en el Hijo de Dios, el cual te amó a ti, me amó a mí y se entregó a sí mismo por nosotros, siguiendo a Cristo, negando a nosotros mismos, buscando vivir una vida agradable a Dios, de transformación continua, de continuo en continuo, de día a día, de momento en momento, viviendo una vida diferente a la que antes vivía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos Reyes? ¿Por qué, pastor? Porque dice la palabra de Dios que sin santidad, nadie verá al Señor. Sin una vida de fe, es imposible agradar a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a concluir. Hoy domingo empezamos la semana y queremos empezarla con el pensamiento de una vida de desafío a cambiar. Una vida, una oportunidad
empieza una oportunidad para que tú y yo podamos cambiar nuestra vieja manera de vivir a una nueva criatura. Que de modo, dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí hoy todo es nuevo. A partir de hoy, todo es nuevo. A partir de hoy, tiene que florecer como las flores que de repente brotan y se ven hermosas, atractivas. Así tiene que ser tu vida. Desafiado a cambiar a partir del domingo. Olvídate lo que pasó ayer. Olvídate lo que pasó esta mañana cuando te levantaste y te enojaste.